Pues bueno, si les parece bien, vamos iniciando y ya las personas se van a ir incorporando a medida que avancemos en la sesión. Primero que nada, a nombre de Conaxión Salud y de Proncavi, les damos la bienvenida a esta sesión. Muchísimas gracias por conectarse. Para nosotros este tema es muy importante, nutrición en el embarazo y primera infancia, porque creemos que es la forma desde el inicio de empezar a prevenir enfermedades crónicas y tener una vida saludable desde las etapas iniciales de nuestra vida. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Cristela Tagle, que nos acompaña el día de hoy como ponente. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Y bueno, antes de iniciar, nada más unas recomendaciones. Va a haber un espacio para preguntas. Lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer también levantando su manita y abriendo su micrófono. Al final, durante la sesión, les vamos a pedir por favor que mantengan su micrófono apagado para no interrumpir a la doctora. Y también les vamos a dar al final la presentación y también una infografía para que ustedes tengan información que puedan llevarse. Entonces, pues doctora, nuevamente muchísimas gracias. Les platico un poquito acerca de la trayectoria de la doctora. Ella es médico egresada de la Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en pediatría médica realizada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Se desempeñó como jefa del Servicio de Pediatría en el Hospital General de Puebla entre 1993 y 1996 y posteriormente en el Hospital Infantil de las Californias. Colaboró en el servicio de pediatría del 97 al 99 y como coordinadora de consulta externa de 1999 al 2002. Desde 1996 hasta 2023, perdón, lideró la clínica de lactancia materna, espacio desde el cual ha impulsado la formación de profesionales de la salud mediante múltiples pláticas y talleres en hospitales de la región. Actualmente mantiene una activa práctica profesional privada en pediatría y asesoría en lactancia materna. Entonces, por favor, aprovechen a la doctora, que tenemos este privilegio de tenerla aquí con nosotros el día de hoy, y vayan anotando sus preguntas. Y, por favor, doctora, adelante. Y muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí y sobre todo poder pues compartir con ustedes esta información que tiene razón de ser el que hablemos desde el embarazo, aunque soy pediatra, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Me pasas la primera, por favor? Bueno, tiene ya varios años que se empezó a hablar acerca de la importancia de la alimentación en los primeros 1000 días del niño. ¿Por qué se dicen 1000 días? Porque se toma en cuenta también el periodo del embarazo. Si nosotros tomamos el periodo del embarazo más los 2 primeros años, suman esos 1000 días. Actualmente ya por cuestión de mercadotecnia están agregando hasta 2000 días, pero yo quiero hacer aquí un enfoque. ¿Por qué es tan importante el que hablemos del embarazo? Porque si yo a la mamá aprovecho esta oportunidad de estar embarazada para empezarla a reeducar en la alimentación, probablemente al modificar los hábitos de una mamá, yo ya modifique los hábitos de una familia. Entonces, no importa si son 1000 días, son 2000 días, lo importante es que yo tenga una familia bien educada en la alimentación. Y nosotros, como profesionales de la salud, somos los responsables en educar a bueno, a las personas y en este aspecto, pues a esa mamá. A veces cuestionamos muchas prácticas de alimentación en nuestra población, pero pues ellos no nacen sabiendo. Y nosotros pues fuimos a alguna institución donde nos educaron para saber y nuestra responsabilidad en este caso pues es compartir. Pasamos a la siguiente. Miren, siempre el término que hablamos de dieta, como que tiene una sensación así peyorativa, o sea, como que hoy es como un castigo, eso me pasa por portarme mal. O sea, dieta es así como que lo vemos diferente, pero digo, no diferente, sino mal, como si fuera algo que va en contra de nosotros y algo feo. Pero la verdad es que si nosotros nos metemos a lo que es la definición de una dieta, esto simplemente habla de un régimen alimenticio o un método de alimentación o un modelo nutritivo. Es decir, es un régimen o método o modelo. Yo lo que les sugiero como profesionales de la salud es que
eh, sí hablemos de dieta, pero básicamente enfocándonos, dándole prioridad. Por ejemplo, señora, le voy a hablar acerca de un régimen alimenticio para usted en este momento que está viviendo, o le voy a compartir un método de alimentación que le conviene por los nutrientes que tiene, o mire, este modelo de alimentación es bueno para usted. Entonces, tal vez no decirle la palabra dieta, porque ya de entrada ellas sienten que dieta es así algo como casi estar en la cárcel de alimentación, o sea, no puedo comer lo que quiero. La verdad, no, es reeducar. Vamos, la siguiente. Entonces, ya tomando en cuenta este énfasis de lo que es la alimentación o una dieta, es importante que la dieta que llevemos, el régimen que llevemos, cumpla con las leyes de la alimentación. Estas leyes son cinco que tienen muchos años que se han manejado y las últimas décadas se le agregó eran antes cinco, ahora son seis porque se le agregó el de que sea inocua y vamos a hablar acerca de ellas. Seguramente eso ya la saben, nada más vamos a hacer un poquito de énfasis para recordar a qué se refiere cada una de ellas. ¿La que sigue? Es importante que una alimentación sea suficiente. Suficiente quiere decir que la cantidad que esté comiendo la persona garantice las necesidades de energía y de nutrientes. Puede ser que cumpla todas las demás reglas, pero si no es suficiente, pasa, por ejemplo, como las personas anoréxicas, ¿no? Que no comen la cantidad adecuada de nutrientes, o al revés, las personas que tienen sobrepeso u obesidad, a lo mejor lo que está pasando es que están comiendo más que suficiente. Entonces, suficiente es exactamente lo que necesita la persona. Segundo punto, es importante que sea variada. En cuanto a variada, significa que tenga diferentes tipos de alimento en ese momento de alimentación, que contenga tanto alimentos que aporten diferentes nutrientes, como que muchas veces las técnicas de preparación puedan ser diferentes o complementarias. Eh, no es lo mismo que yo, por ejemplo, en la mañana me tome todas las raciones de fruta que me tocan y al mediodía me coma todas las raciones de verdura y en la noche me coma a lo mejor las leguminosas o la proteína animal, a que en cada momento de alimentación yo incluya parte de estos nutrientes, porque eso lo hace más agradable a las personas. A veces cuando los niños los estamos educando para empezar a comer en el proceso de lactación, la mamá dice, es que le encanta el plátano, doctora, y entonces le empieza a dar plátano todos los días. Y llega un momento en que la mamá se frustra porque, doctora, ahora ya no quiere el plátano. Claro, el niño se saturó eh, de ese sabor. Nosotros la capacidad degustativa la vamos modificando cada 6 meses más o menos, entonces si nosotros saturamos mucho de un alimento, va a llegar el punto en el que el niño ya no lo quiera comer. Por eso es importante que siempre sea variada, que sea completa. ¿A qué se refiere que sea completa? Pues que incluya todos los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Cada nutriente, cada grupo de alimentos tiene diferente aporte, tanto de macronutrientes, en cuanto a lo que son proteínas, grasas y a carbohidratos, como micronutrientes, que estamos hablando de lo que son las vitaminas y los minerales. Entonces, es importante que tenga de todos los nutrientes. A veces hay, por ciertas circunstancias, personas que dicen, es que yo me obligaban a comer las verduras y yo de verdad no como verduras. Bueno, pues hay muchos nutrientes que le van a faltar a esa persona que no come verduras, ¿no? Equilibrada. Aquí en equilibrada hablamos básicamente en lo que, eh, perdón, tantito, perdón, se me fue la salida. Em, Vamos a hablar acerca de los macronutrientes, es decir, eso que podemos ver en el plato, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Nosotros en la escuela, en la universidad, seguramente aprendimos que deben de tener diferente porcentaje cada uno de ellos para que fueran equilibradas. En general, hablamos de las proteínas, tienen más bien que ver con el peso. Generalmente damos un aporte de 1 gramo por kilo de peso. Y tomando en cuenta la cantidad de que tome de proteína, bueno, entonces ya complementamos con que en la alimentación, cumpliendo eso, tenga también grasas y carbohidratos. En las grasas sí hay que enfocarnos en que la grasa, en realidad, la cantidad de grasa no debe ser muy alta, pero tampoco debe de prohibirse comer grasas. Puede ser un rango de 15 a 30% de grasas y vamos a ver más adelante por qué hay esa variación. Pero de esas grasas, lo más importante es que cuidemos que no sean, por ejemplo, ese 30% sea solamente grasas saturadas. Nosotros
debemos de tener cierto equilibrio entre grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Una manera rápida, digamos, de poder saber, porque para la mamá es importante, ¿a qué se refiere en eso de saturado? Bueno, si al medio ambiente, a temperatura ambiente, esa grasa está sólida, lo más probable es que esa grasa sea saturada. ¿En dónde encontramos las grasas saturadas? Bueno, las encontramos generalmente en las carnes, en los alimentos que cuando está frío, esté sólido, casi siempre todas las grasas de las carnes, la manteca, todo eso, están sólidas. Las grasas monoinsaturadas son aquellas que en temperatura ambiente son líquidas. Y entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de las grasas como los aceites, y debemos de cubrir un porcentaje alrededor de todas las grasas, un 15%, y las poliinsaturadas son esas que básicamente en general son esenciales, es decir, que es importante que las comamos porque nuestro cuerpo no es capaz de producirlas. ¿Dónde están esas grasas poliinsaturadas? Es a lo que llamamos los ácidos omega 6, los ácidos omega 3, y los encontramos tanto en algunas semillas, nueces, aceites vegetales como de maíz, de cártamo, de girasol. También encontramos en el aguacate en los pescados como de grasa, que tienen grasa, de aguas frías, como lo que es el salmón y es el atún, ahí es donde encontramos los ácidos omega, tanto 6 como 3. Entonces, a grosso modo, todas estas cumplen lo que es del 15 al 30% de alimentación, y si se dan cuenta, el tercer grupo de macronutrientes es el de carbohidratos. Y estos carbohidratos, no me refiero solamente al azúcar como lo comemos, sino todo lo que son almidones, lo que son panes, cereales, todo eso son carbohidratos. Y estas debe cumplir de un 50 a un 60%. Si se dan cuenta, realmente en un plato es mayor la cantidad de carbohidratos que comemos, pero debe incluir los otros grupos alimenticios. Existen algunas regímenes alimenticios que les dicen, no, no coman ningún carbohidrato, puede comer todas las grasas posibles y proteínas, pero ningún carbohidrato, ¿no? O hay otros en los que les dicen, no, no pasa nada, nada más no coma muchas proteínas y pocos carbohidratos y poca grasa. No, la verdad es que nosotros debemos de tener un régimen alimenticio adecuado, equilibrado, pero adecuado para la edad. Y ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver que hay otro aspecto, ¿me pasa a la siguiente? A otro aspecto que incluye dentro de las leyes de alimentación, que es lo que les comentaba, que sea adecuada. No es lo mismo lo que debe comer un niño a lo que debe comer un hombre o una mujer embarazada o una persona que hace ejercicio, incluso alguna persona con una enfermedad renal, pues son alimentos diferentes, debemos de tener un equilibrio diferente. Por eso es que existe cierto rango en porcentajes de lo que son grasas y lo que son carbohidratos, porque esto va a estar adecuado a la edad, al género, a la actividad física o a la situación fisiológica o de enfermedad que tenga la persona. Y la sexta regla o ley de alimentación es que sea inocua. Inocua quiere decir simplemente que no le haga daño a la persona y que no le haga daño tanto en que no tenga microorganismos, es decir, que no tenga microbios, que esté limpia, que tampoco tenga tóxicos, porque a veces existen contaminantes. Nosotros a veces encontramos en algunos cultivos que les ponen ciertos insecticidas que si nosotros no lavamos bien los alimentos, pues pueden ahí estar presentes, ¿no? O contaminantes, tanto del medio ambiente o alimentos que están contaminados con metales pesados, ¿no? Sobre todo estos que consumimos como el salmón y que son alimentos que a veces por la manera en la que están procesados vienen cargados de metales pesados. Hay que tener mucho cuidado con esos alimentos. Entonces, esta ley de alimentación de que sea inocua es muy importante para que nosotros podamos identificar que no le haga daño al organismo. La que sigue, por favor. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se establecen 10 reglas de oro para la preparación de los alimentos. Entonces, ya sabemos cuáles son las reglas de alimentación, pero ahora vamos a saber qué reglas son para la preparación de alimentos. Número uno sería elegir alimentos tratados higiénicamente. No es lo mismo que yo
compre un producto que a lo mejor es, sí, es en un ranchito, pero fíjense que casualmente en ese ranchito crían puercos, ¿verdad? Y los puercos, a la hora que lavan donde están ellos, corre el agua por donde está el plantío que tienen fresas y pues sí, esa agua va llena de nutrientes para que crezcan muy bien las plantas, pero esas plantas van a estar contaminadas con microorganismos. Entonces, siempre procurar lo que se refiere a alimentos tratados higiénicamente, quiere decir que yo me asegure que los lave. O sea, siempre que compre los alimentos, es importante que estén bien lavados. Es muy difícil aquí en México conseguir alimentos que estén comprados así en el mercado y que podamos comerlos. Hay que lavarlos siempre. Y hay algunos que les ponen incluso como el pepino o algunos jitomates, les ponen cierto tipo de grasa para que se vean más bonitos. Y entonces también por eso es importante lavarlos muy bien con agua y con jabón. Y también otra parte que se refiere al trato higiénico de los alimentos es, por ejemplo, en algunos productos como la leche, pues es importante que la leche esté pasteurizada. No es raro a veces encontrar personas que se contagian de brucela porque comieron, o algún otro tipo de enfermedades, porque comieron, por ejemplo, queso que lo compraron a un señor que estaba ahí en la calle vendiendo y pues ese señor pues, a lo mejor tiene sus vaquitas, pero a lo mejor no las vacuna, no las cuida y entonces vienen contaminadas con algunos patógenos, algunos microbios que nos van a causar daño. Entonces es importante verificar el origen de esos alimentos para que sepamos que esos alimentos se prepararon higiénicamente y vienen libres de gérmenes. El segundo punto es importante cocinar bien los alimentos. En el cocinar bien los alimentos es que yo no nada más medio los caliente. Si yo voy a calentar un alimento, es importante que ese alimento esté por lo menos a 70 grados cocinado en todo lo que implica el producto cocinado, no nada más unas áreas. A veces es un problema, por ejemplo, cuando se puso muy de moda cocinar en microondas, porque en microondas nada más calienta la parte de afuera y digo, calienta la parte de adentro y entonces no hay un calentamiento homogéneo y esto facilita o puede permitir el crecimiento de algunos gérmenes. Entonces, sí es importante, si yo voy a cocinar algo, que todo esté cocinado por lo menos a 70 grados, es decir, que esté bien caliente. eh, y si algún producto yo lo tengo congelado, de preferencia es descongelarlo completamente antes de ponerlo a cocinar. Entonces, esta parte, a veces las personas medio calientan los alimentos y no necesariamente eso va a matar los microbios, al contrario, como medio de cultivo, cuando nosotros queremos hacer algún cultivo de algún germen, pues lo ponemos en una incubadora para que caliente lo suficiente para que puedan reproducirse. Entonces, si nosotros no calentamos bien los alimentos, básicamente lo que estamos haciendo es un medio de cultivo para que crezcan los microorganismos. El siguiente punto es consumirlos inmediatamente después de prepararlos, sobre todo cuando estamos hablando de que la temperatura ambiental es alta. Ahorita en muchas partes del país está habiendo temperaturas muy altas y por eso es que de momento empieza a haber epidemias, ¿no? Un montón de niños enfermos o de personas enfermas porque están comiendo alimentos que no se consumen rápidamente, los dejan a la temperatura ambiente y esto facilita el que los microbios que tienen se reproduzcan. Generalmente todos los alimentos tienen cierta cantidad de microbios que si yo no los consumo rápido, pueden empezarse a reproducir y por eso luego nos enfermamos. Entonces, esto lo vemos muy frecuentemente en todas estas épocas de calor, que no podemos dejar al medio ambiente mucha comida porque se nos echa a perder. Básicamente, lo que se recomienda es, si preparas algún alimento, consumirlo inmediatamente. Y lo que no, pues entonces guárdalo en forma adecuada. ¿Qué significa guardar en forma adecuada? Eh, que si tú los vas a calentar, ya que estén bien calientes, deja que se enfríen. Y ya que estén bien fríos, entonces los metes al refrigerador. Si se van a enfriar, entonces deben estar de preferencia a menos 10 grados centígrados todo el producto para que se mantenga libre de gérmenes o en la menor cantidad. Si lo voy a congelar, igual tenerlo bien congelado y no estar abriendo y cerrando la puerta del congelador, que también eso puede favorecer el que la temperatura no se mantenga correcta. Entonces, si yo los voy a guardar, que sean alimentos que por lo menos hayan estado a 60, 70 grados centígrados,
dejar que se enfríen y posteriormente guardarlos en recipientes que estén bien sellados, que de preferencia que tengan la menor cantidad de aire también. Eh, Cuando yo algo lo tengo en el refrigerador y lo voy a recalentar, es importante, y repito tal vez muchas veces esto de la cantidad a la temperatura que la voy a recalentar, si estaba en el refrigerador o descongelado, los tengo que recalentar todo a 70 grados o más de temperatura para asegurarme que no esté favoreciendo yo simplemente un crecimiento de microorganismos. Entonces, esta parte tanto de cómo guardarlos y cómo recalentarlos es muy importante porque aunque la mamá diga, doctora, es que no comimos en la calle, lo que comió el niño fue lo que yo hice, pero a lo mejor es algo que recalentó mal o es algo que guardó mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos hábitos que pues a lo mejor nadie les ha dicho que se tenían que hacer de esa manera, incluso nosotros como personal médico a veces tampoco lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, hacer mucho énfasis en esta forma de calentar o enfriar los alimentos o descongelarlos y guardarlos adecuadamente. La que sigue, por favor. Dentro de las otras reglas que están es evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos. Es muy sabido muchos casos en los que el pollo viene contaminado y cuando yo lo lavo y tengo ahí las verduras en la misma tarja, toda la salmonela que le estoy quitando al pollo se la estoy echando a las verduras. Entonces, o algo que ya estaba cocido, lo pongo cerca de algo que está crudo y esa contaminación permite el intercambio de gérmenes. Es muy importante que nosotros cuidemos mucho que si voy a comer alimentos crudos que no estén en contacto con los que ya están cocidos, porque los cocidos se van a contaminar con esos gérmenes que pudieran tener los alimentos crudos. Eh, en cuanto al aseo de manos, es muy frecuente que las personas van a cocinar, se lavan solamente una vez las manos, se ponen a cocinar y de momento se encuentran algún producto ahí cerca, lo levantan, lo ponen, lo quitan, o sea, y no vuelven a lavarse las manos, ¿no? O a veces hasta tocan la puerta, van y abren y no vuelven a lavarse las manos. Es importante que si yo estoy cocinando, en el tiempo que yo estoy cocinando, procure cualquier situación que me permita en ese momento poderme haber contaminado mis manos, volver a lavar las manos para que yo mantenga la higiene de los alimentos que estoy preparando. Obviamente, tener un aseo, como le puse aquí, un aseo escrupuloso del área y de los utensilios que voy a cocinar. Muchas veces tenemos algún sartén que a lo mejor no lo usamos, lo dejamos ahí afuera, sin tapar, sin cubrir, ya le cayó el polvo, se pararon las moscas y yo no lo lavo antes de cocinar. Eso también puede generar que se contaminen los alimentos. Entonces es importante que yo sea muy escrupulosa, tener mucho cuidado en no nada más mis manos, sino también toda el área, los utensilios que voy a usar, todos estén perfectamente limpios. Y protegerlos de insectos. A veces, pues el que más nos molesta que se acerque, pues que lo vemos son las moscas, pero a veces no vemos y también hay roedores o hay cucarachas o hay unos que son muy bonitos y los queremos mucho, son nuestras mascotas. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos visto a veces en videos, ¿no? Donde llega el perrito y se comió lo que estaba ahí en la mesa, pero a veces no vemos que nada más llegó y lo mordió, no nos dimos cuenta y ya lo contagió, lo contaminó. Eh, es muy importante que hagamos mucho énfasis con los papás, que por muy bonito que sea nuestra mascota y por muy cachorra que esté y por mucho que la queramos, hablando por ejemplo de perritos, que tienen mucho contacto con los niños, los perritos se lamen la cola. Entonces, eso de que con el hocico después esté besando al bebé o al niño, pues después de haberse lamido la cola perrito o comer del piso, también todo eso puede contaminar nuestros alimentos. Tener cuidado, los alimentos de los animales aparte y los nuestros aparte. Por mucho que los queramos, digo, yo quiero también mucho a los perros, pero pues ahora sí que cada quien en su lugar debe de comer y evitar esa contaminación, porque los niños chiquitos generalmente a veces hasta le comparten, ¿no? Del helado al perrito y después ellos se lo vuelven a tomar. Pues tener cuidado con que no estén en contacto con animales, con roedores, incluso con animales bonitos, pero que igualmente pueden contaminar nuestros alimentos. Y un punto que a veces se pasa muy
desapercibido es mucha gente a la hora que prepara los alimentos, los prepara con agua de la llave. Por ejemplo, pone a cocer sus frijoles o pone a hervir el pollo y le pone agua de la llave. Porque dicen, es que va a hervir, pero no nada más es eso, vienen contaminados con a veces otro tipo de productos. Entonces, sí es importante que nosotros hagamos mucho énfasis en que con lo que vayamos a cocinar, de preferencia, de agua purificada. ¿Me pasa la sigue? ¿Que sigue, por favor? Bueno, a veces cuando nosotros vamos a comer, eh, ya pusimos atención en el porcentaje de grasas, el porcentaje de carbohidratos, la cantidad de proteína que debe llevar. Pero hay algunos aspectos de algunos productos, algunos nutrientes que debemos de poner mucho énfasis en que nuestra alimentación la contenga. Y estos son básicamente, les voy a hablar de algunos elementos que hay que tomarlos en cuenta para cuando le hablemos a las mamás de alimentación, ellas siempre vean que sus alimentos que están incluyendo contengan. Uno de ellos es la fibra. La fibra es un elemento en los nutrientes que muchas veces no se ve. El que yo vea una carne fibrosa no quiere decir que tenga fibra, la carne no tiene fibra. Eh, Pero generalmente la fibra, ahorita aquí venían los ejemplos en esta diapositiva, la fibra lo que va a ayudar es a un mejor tránsito intestinal, es decir, a una buena salud digestiva. Los expertos en nutrición hablan de que yo debo evacuar mi intestino o debiera evacuar mi intestino de acuerdo al número de veces que como. Entonces, si yo desayuno, como y ceno, en teoría, yo debería de evacuar mi intestino 3 veces al día. Generalmente, la mayoría de personas nos damos por bienvenidos y decimos todos los días hago una vez al día, ¿no? Entonces, bueno, una es lo menos que podemos hacer al día. Aquí el punto es que en la cantidad de fibra, si es adecuada para mi alimentación, y eso también depende de la persona, hay personas que requieren más fibra que otras para poder evacuar, y eso lo podemos ver en familias en los que son 3 hijos y comiendo lo mismo, uno de ellos tiene su patrón de evacuación intestinal muy saludable y otro tiende a ser estreñido. Entonces, no todas las personas necesitamos la misma cantidad de fibra, pero sí es importante reconocer que todos necesitamos comer fibra. La fibra también va a ser algo importante. Nos va a permitir que el reflejo de saciedad se haga más efectivo. El reflejo de saciedad es ese que te avisa que ya suficiente lo que comiste. Todos nos podemos dar cuenta rápidamente del reflejo de saciedad cuando, por ejemplo, tenemos mucha sed y llegas a tu casa y dices, ay, tengo mucha sed y tomas agua hasta que tu cuerpo te dice, ya no más. Pero en ese momento dices, no me puedo ni sentar porque siento que al sentarme se me saldría el agua. ¿Por qué pasa eso? Bueno, tomé el agua muy rápido, mi reflejo de saciedad es lento y entonces me avisa tardíamente que yo ya quedé satisfecho. Entonces, cuando una persona come también así muy rápido, pasa exactamente lo mismo. Comen muy rápido y entonces la masticación no se da de la manera adecuada, tragan los alimentos y entonces la persona le cabe más alimento. Cuando yo como con alimentos con fibra, de entrada me cuesta un poquito más trabajo tragármelos. Entonces tengo la necesidad de estarlos masticando un poquito más, haciendo el bolo alimenticio y a la hora que llega al estómago, este como que se expande y me permite tener una saciedad más alta que si yo no comiera alimentos con fibra. Entonces esto es bueno también porque así yo no como tanto, con menos volumen, mi reflejo de saciedad llega al límite y entonces ya no como tanto. Lo vemos mucho en pediatría, muchas veces a los niños, a los bebés, la mamá cada vez que llora le mete el biberón con leche y el niño no necesariamente llora por comida, llora por otros motivos, pero si le meten el biberón, el niño se lo va a tomar por reflejo. Y eso empieza a generar una distensión de su estómago y después ese niño es un niño que va a terminar con obesidad. ¿Por qué? Porque se le hizo un estómago más grande, entonces necesita comer más para que llegue el reflejo de saciedad y le diga, ya es suficiente. Entonces, esto es importante que nosotros cuidemos mucho de la cantidad de alimentación que le damos a nuestros hijos, porque muchas veces desde chiquitos estamos generando que
que su estómago se haga más distendido, le quepa más alimento y esto nos genere con el tiempo esos niños que se comen casi el doble de lo que comen los papás para quedar satisfechos. Y otra cosa que ayuda el comer fibra es que cuando yo como fibra, obviamente esto se traduce en mi cuerpo por la misma acción de la fibra a nivel intestinal en que se disminuye la cantidad de azúcar y de colesterol en sangre. Entonces, esto es saludable. Eso ayuda mucho y ahorita nos damos cuenta, hay muchas personas que están sufriendo de diabetes y de bueno, elevado colesterol, hipercolesterolemia, con consecuencias de infartos, por ejemplo, accidentes vasculares cerebrales. Justo por eso es importante que nosotros incluyamos la fibra en nuestra alimentación. ¿Y qué alimentos tienen fibra? Bueno, en general las frutas y las verduras, todas tienen fibra, unas más que otras. Por ejemplo, el plátano no es precisamente la que más fibra tenga, ¿no? Pero hay otras como la papaya que tiene mucha más fibra. Entonces, pero en general todas tienen fibra. Los cereales de preferencia integrales, un arroz blanco no va a tener fibra, pero si yo como un arroz integral, ese sí va a tener fibra. Entonces, de preferencia, sugerirle a la mamá que prepare alimentos que tengan cereales integrales. Las leguminosas, ¿qué son leguminosas? Las leguminosas, frijol, lenteja, haba, garbanzo. Es importante que a las personas les hablemos sobre leguminosas porque escuchamos el término, pero muchas veces nuestra población no entiende claramente qué son las leguminosas. Y lo primero que nos dicen es, no, ¿sabe qué? Yo no, frijoles no, porque la verdad es que me producen mucho gas, me distienden mucho. Entonces, yo lo que les sugiero siempre a mis pacientes es que las leguminosas, ya que después de limpiarlas, las dejen remojando de 12 a 24 horas, les tiren el agua, las enjuaguen muy bien y ya las pongan a cocinar como acostumbran normalmente a cocinar sus frijoles o sus lentejas. Y esto disminuye a veces más del 60% del gas intestinal para nosotros. Entonces, si el problema es que andamos muy gaseosos, bueno, si los ponemos a remojar, además de que va a ayudar a que la cocción sea más rápida, nos vamos a ahorrar un poquito de dinero en el gas que vamos a consumir, nos va a ayudar a no estar tan distendidos. Entonces, y la leguminosa tiene mucha fibra, además de otros nutrientes como el hierro. Eh, y otros alimentos que tienen fibra, pues son las nueces y este tipo de semillas secas que tienen fibra. Todos esos alimentos es importante que comamos diario un buen aporte de ellos para que nos permitan tener lo que estamos aquí comentando, una salud digestiva que nos sacie un poquito más el intestino, perdón, el estómago y una repercusión adecuada para nuestra salud. La que sigue, por favor. Bueno, otro elemento que es importante tomar en cuenta, estamos hablando de mujeres embarazadas, entonces, y que en los primeros 2 años de vida idealmente estén amamantando, es importante la cantidad de calcio. No es raro encontrar que en el embarazo muchas mamás llegan a tener descalcificación de sus dientes. Entonces, es muy importante verificar que una mamá que está embarazada coma alimentos con calcio y también tenga aporte extra de calcio, porque la verdad es que los alimentos no nos van a dar la cantidad de calcio que necesitan durante el embarazo y durante la lactancia. Los alimentos que tienen calcio son pues, básicamente los lácteos. Todos los lácteos tienen calcio, una muy buena cantidad de calcio, entonces lo que son leche, derivados lácteos, pero también el salmón y las sardinas y las verduras de hoja verde como espinacas, col, brócoli. En este aspecto, en este punto, yo quisiera hacer una recomendación que las verduras o estas hortalizas verdes, de preferencia que estén por lo menos cocinadas a vapor, porque se ha visto que el calcio, cuando se comen en crudo, muchas veces se adhiere al tallo y aunque sí esté comiendo calcio, no lo va a absorber el intestino. Entonces es bueno que las hortalizas estén, aunque sea un poquito cocinadas a vapor. Y otros alimentos que también tienen calcio son las almendras, los nueces y estas semillas, como también la semilla del girasol. Entonces, el calcio nos va a permitir tener sobre todo salud ósea importante y dental. La que sigue, por favor. La vitamina D. Ahorita está muy de moda. Ahorita es la época de la vitamina D. Se le han encontrado muchísimos beneficios a la vitamina D. La vitamina D se ha visto que estimula mucho el sistema inmune,
Por eso se indicó muchas veces cuando la pandemia que acabamos de pasar, que se les diera aporte de vitamina D y actualmente se ha visto que está ayudando mucho en situaciones de alergias y también en problemas neurológicos, en autismo y en otras cosas se les están encontrando muchos beneficios. La vitamina D, ya de antes, siempre hemos sabido que interviene mucho en el metabolismo del calcio y para una fortaleza de nuestros huesos, pero esta otra parte del sistema inmune y del desarrollo neurológico, de la estabilidad neurológica, la verdad es muy importante y ahorita parece que en todas partes estamos encontrando personas alérgicas, todo el mundo tiene alergias y por todas partes estamos encontrando alteraciones neurológicas en los niños. Entonces, vale la pena la vitamina D, porque la vitamina D, hay que recordar que la mayoría de vitamina D que produce nuestro cuerpo es a través de la exposición solar. Solamente un 10% va a ser con los alimentos. Entonces, sí es importante que nosotros nos expongamos al sol. Pero viene un problema. Y el cáncer de piel, entonces está ahorita también de moda que no, usemos protector solar. Entonces ahí es donde esa ambigüedad, bueno, ¿qué hago? ¿Me expongo al sol con el riesgo del cáncer de piel o me pongo protector solar y entonces ya no tengo todo el aporte de vitamina D que podría tener al exponerme al sol? O la otra situación que se dio a raíz de la pandemia, que nos dimos cuenta en muchos trabajos que se podían hacer trabajos dentro de casa. Y entonces muchas personas que empezaron a trabajar en casa por la pandemia, hay muchas profesiones que han seguido trabajando en casa. Entonces muchas personas ya no están saliendo. Entonces el no exponernos al sol no permite que yo tenga un nivel adecuado de vitamina D. Entonces, también a veces es muy importante que hagamos énfasis en comer alimentos que tengan vitamina D, y aquí les pongo los ejemplos, como vuelven a ser como los pescados grasos, ¿verdad? Como el salmón y el atún, pero también el hígado, el queso y bueno, la yema de huevo, todos esos tienen vitamina D. La verdad es que en general vamos a requerir un aporte extra de vitamina D porque aunque sí lo comamos en los alimentos, y es por eso importante que hagamos énfasis en las mamás para que los alimentos que consuman tengan vitamina D, también es importante que suplementen su alimentación con vitamina D. Adelante, la que sigue. Un elemento que a veces no lo vemos y le ponemos poco atención es el potasio. El potasio se ha visto que cuando nosotros tenemos una buena cantidad de potasio, que generalmente en nuestra sangre no es muy alta, pero se necesita para su actividad renal, el funcionamiento cardíaco, muscular y el sistema nervioso. Influye el potasio para toda esta interconexión eléctrica en estos sistemas y en otras partes renal en lo que es la absorción y reabsorción de minerales. Entonces, cuando hay una baja de potasio, aquí con excepción de los pacientes que tienen problemas renales, los pacientes nefrópatas, aquí sí es punto y aparte, ellos los manejamos aparte, pero en general la población que sus riñones están sanos, bueno, se ha visto que disminuye el riesgo, bueno, cuando está baja más bien favorece la presión alta, una hipertensión, y también al tener bajo potasio, también se ha visto que baja el nivel de calcio en sangre y favorece la litiasis renal, los cálculos renales. Entonces, alimentos que tienen potasio, pues son todas las verduras de hoja verde, las frutas que son de vid, como lo que es la uva, las moras, el plátano, los cítricos y los tubérculos. Todos estos tienen potasio. Entonces, les digo nada más, sí, por favor, con énfasis en que hay la excepción de aquí es los pacientes con problemas renales. Si hay algún problema renal, en este caso no aportemos más alimentos con potasio porque el paciente renal tiene complicaciones para poder eliminar el potasio. ¿La que sigue? Ok. El malo a veces de la película, ¿no? Que siempre lo catalogamos como las grasas. Las grasas, como ya vimos, en el porcentaje de grasas que se deben consumir no es tan bajo, es del 15 al 30%. Aquí lo importante es que nosotros aprendamos a tratar de comer más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas en lugar de comer más grasas saturadas. Entonces,
¿Cómo haríamos esto? Bueno, por ejemplo, los lácteos son, todos tienen grasas saturadas. Hay que procurar comer entonces leches o quesos que sean light. Light significa la leche entera tiene un 4% de grasa. En lo que tenga uno menos ya es light. Entonces, si es al 2% es la light, ¿no? La que tomamos en la mayoría de los productos lácteos viene con taponcito azul. Bueno, esa es light y eso simplemente significa que tiene la mitad de grasa que tiene la grasa entera, digo, la leche entera. Si yo me tomo un vaso de leche entera y lo sustituyo por 2 vasos de leche light, pues realmente estoy comiendo exactamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, no irnos con la finta. Pero entonces, nada más para hacer énfasis, procurar si voy a tomar alimentos, ya sea leche o derivados lácteos, si hay la oportunidad que sean de preferencia bajos en grasa, preferir esos alimentos grasos en grasa, ¿no? No nada más la leche, sino lo que es el queso, la crema. Y también preferir lo que son los aceites vegetales, el de oliva, aguacate y también semillas, por ejemplo, si yo voy a hacer una ensalada, pues le puedo poner para que sea más atractivo, a lo mejor unas semillitas de girasol o ponerle a lo mejor algunas leguminosas ahí en lugar de ponerle queso extra, ¿no? Entonces, tratar de reemplazar las grasas que nos aportan grasas saturadas por grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. La que sigue, por favor. Otro enemigo que por eso vienen los hexágonos en las etiquetas, básicamente son los azúcares y sobre todo los azúcares añadidos. Ya de entrada, la mayoría de alimentos, eh, frutas, verduras, cereales, tienen azúcares. Nada más que lo que hay que evitar son los azúcares añadidos. Tratemos de educar a nuestra población, eduquemos a la mamá a que siempre lea las etiquetas, ¿no? Porque a lo mejor el producto tiene los hexagonitos y dice la mamá, yo se los quito, doctora, los corto y ya no los tiene, ¿no? No se trata de eso, se trata de ser conscientes. Entonces, revisar, ¿a qué se refiere con azúcares añadidos? Quiere decir que le agregan, por ejemplo, azúcares o jarabes a ese en donde venga el contenido y observar que dice azúcares o jarabes, que puede ser que le agregaron, como dice aquí, el jugo de caña, jarabe de maíz, dextrosa, fructuosa, miel. Ay, es que es muy buena la miel. Sí, pero se le están agregando extra, ¿no? O jarabe de arce. O sea, todos estos azúcares añadidos hay que, hay que, mm, pues tener precaución de que si puedo elegir otros productos que no lo contengan, valdría la pena empezar a hacer ese cambio en nuestra alimentación. ¿Qué sugeriríamos? En este caso, por ejemplo, en lugar de tomar un agua que compro, una soda o un refresco que tome yo, que tenga mucho azúcar, pues a lo mejor me hago un agua, pero si le hago un agua de frutas, pero le pongo mucho azúcar, pues termina siendo lo mismo. Eh, es difícil hacer un agua de limón sin azúcar. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en que un agua de limón debe llevar azúcar. Pero si voy a hacer, por ejemplo, un agua de naranja, a lo mejor ahí no necesitaría agregar el azúcar extra. O un agua de sandía, no necesitaría agregarle agua extra. O un agua de papaya, no necesitaría agregarle azúcar extra. A lo que sí, el agua de limón es muy difícil. Pero bueno, voy a ponerle la mínima cantidad necesaria para que quite la acidez de esa agua porque además sabemos que el agua de limón necesita azúcar para que se pueda mezclar correctamente el limón, ¿no? Todo, es una receta de abuelitas, ¿no? Que todos sabemos que para hacer agua de limón primero tengo que poner el azúcar y luego el limón. Si lo hago al revés, pues ya no va a endulzarte. Entonces, sí es importante que lleve azúcar, pero la menor cantidad. Entonces, ¿qué puedo hacer en lugar de, si no quiero hacer aguas de ese tipo? Poner una jarra de agua y ponerle a lo mejor unas rodajas de naranja o ponerle un pedacito de pasote o de menta o de hierbabuena. Entonces, a veces este tipo de bebidas que ni siquiera están endulzadas le dan un toque muy ligero de sabor sin que tenga dulce extra y esto ayuda mucho a hidratar y ayuda a que no esté comiendo una cantidad exagerada de azúcares. Entonces, y también enseñarle a la mamá a hacer snacks en lugar de estar haciendo snacks de papas fritas, mejor un pepinito rebanadito o un jitomatito ahí con un poquito de aceitito de oliva y unas semillitas de girasol. O sea, hacer snacks, simplemente la fruta, o sea, a mi hijo lleve fruta, pero sin agregarle azúcar extra. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros
disminuimos o evitamos los azúcares añadidos, lo que favorecemos nosotros cuando comen mucho esto, pues obviamente va a ser que sobrepeso, obesidad, diabetes, cardiopatías, enfermedades que, si se dan cuenta, no nada más con los azúcares, sino también con las grasas. Entonces, como que estamos hablando de un mismo tema y entonces quiere decir que son diferentes aspectos de la alimentación que están favoreciendo estas dos enfermedades, tanto obesidad como diabetes, que pues mucha gente está padeciendo actualmente. La que sigue, por favor. El sodio es un elemento que también es importante disminuir, sobre todo, por ejemplo, que ya lo sabe la gente hipertensa, siempre tienen cuidado con la cantidad de sal que tomen, y también se ha visto asociado a accidentes vasculares cerebrales y a infartos cardíacos. Entonces, ¿qué se recomienda para no poner sal a los alimentos? Porque el sodio generalmente viene en la sal, el cloruro de sodio. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, en lugar de ponerle sal, agregarle un poquito de limón o algunas hierbas aromáticas que cambian el sabor y le dan un sabor diferente, y no necesitan que usemos sal o no tanta sal, ¿no? Entonces, y obviamente el punto donde sí sería muy importante hacer énfasis en todos estos alimentos procesados o ultraprocesados que además de llevar grasas de las malas, llevan mucha sal. Se ha visto, sobre todo por ejemplo con el glutamato monosódico, es un estimulante para el apetito. Por eso esas papas, ¿no? De la marca muy conocida que no me puedo comer solo una, es real. O sea, comen y comen y comen porque tienen este tipo de productos que estimulan la producción, el, el deseo de tomar o comer más de esos alimentos. La que sigue, por favor. Entonces, consejos para una alimentación saludable, pues elegir una variedad de colores. La ventaja de vivir en México es que tenemos a nuestra mano una gran variedad de alimentos, de frutas, verduras que nos aportan muchos colores, muchas texturas diferentes. Y aquí nos van a estar dando tanto diferentes vitaminas como diferentes minerales y las leguminosas que dicen México es un país frijolero y nopalero. Y si nosotros le preguntamos a los pacientes qué tan seguido comen frijoles, se van a llevar la sorpresa que a veces, no, doctora, yo como frijoles. ¿Cada cuándo o cuándo? Una o dos veces a la semana. O sea, realmente no estamos comiendo frijoles, realmente no estamos comiendo leguminosas. Y igual los nopales. Entonces, aunque digan que somos un país frijolero y nopalero, a la hora de la hora no los estamos comiendo. Entonces, es importante que nosotros interrogamos a los pacientes y les hagamos ver que estos alimentos, además de ser accesibles, muchas veces más económicos que otros, nos están aportando una buena nutrición. La que sigue. Y comer debe ser un placer, no debe ser una obligación, no debe ser un sufrimiento. El comer es un placer que podemos disfrutar con nuestros cinco sentidos. Uno de los sentidos por los que muchas veces empezamos a comer es por la vista. Entonces, si el alimento, ese plato que yo le presento a la mamá, al niño, es agradable a la vista, huele rico, es muy probable que yo me dé la oportunidad de probarlo y entonces ahí ya estoy sintiendo la textura, ¿no? El sabor, me va a permitir que yo coma con mis cinco sentidos y lo pueda disfrutar en lugar de estarlo sufriendo. ¿La que sigue? Creo que esta ya fue la última. Entonces, pues quedo a sus órdenes para las preguntas, las dudas que tengan. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que, digo, ya poco a poco nos van a ir contando su percepción los asistentes, pero a nosotros nos encantó. Y tenemos ya varias preguntas para hacerle. Nada más déjeme aquí cambiarlas. Aquí está. Entonces, eh, dice la primera, ¿cómo abordar suplementación en embarazadas? ¿Qué indicadores nutricionales básicos debemos monitorear regularmente en consulta primaria? Creo que son dos preguntas ahí de la misma persona. Sí, aquí obviamente como a toda mujer embarazada, hacerle sus estudios de laboratorio, los básicos, y ahí poder detectar, sobre todo, hacer mucho énfasis en, ¿tiene anemia? O sea, ¿cómo está la hemoglobina? Entonces, para que nosotros podamos empezar a inferir si pudiera haber algo de anemia y entonces empezarle a sugerir, por ejemplo, alimentos con hierro, que generalmente la anemia número uno es por baja de hierro, aunque hay otros motivos. Otro aspecto, observar
es el nivel de calcio. En la mujer embarazada es bien importante que estemos pendientes del calcio. Les digo, es muy común que pasen con descalcificaciones. Eh, obviamente los otros nutrientes que comentamos, obviamente ahí no vamos a poder ver la fibra, pero sí estar viendo que tanto el sodio, el potasio estén dentro de los niveles adecuados. Y sí valdría la pena incluir, que normalmente no lo incluyen, en los niveles de vitamina D. Entonces, sí vale la pena incluir ese parámetro y ya en base a lo que estén, hacer las modificaciones en la alimentación, sugerir. Ahora, la ventaja es que las mujeres que están embarazadas en estos momentos ya son mujeres que no le temen al internet, que están muy metidas al internet. Y entonces muy fácilmente a ellas les podemos hasta decir, metas a internet y busque los alimentos ricos en, si le falta calcio, para que vea qué alimentos. No es hasta, a ellos les encanta estar buscando, ¿no? A las personas jóvenes, todo en internet, nosotros se los podemos informar, pero básicamente serían en esos estudios y dependiendo del nivel en el que estén, sería dar un aporte además de los alimentos, ¿no? Dependiendo cómo encontramos. Si tenemos a una paciente que el calcio está bajo y además encontramos ciertas alteraciones en la exploración de hiperreflexia o algún otro dato que notemos que es por falta de calcio, pues a lo mejor tendríamos que darle suplemento. Generalmente a todas las embarazadas, justo porque los niveles de alimentación, sobre todo los primeros meses, cuando tienen mucho vómito, pues no tienen la mejor alimentación, los mejores nutrientes. Entonces, casi siempre, bueno, no casi siempre, es más bien es una indicación el suplementarlas con vitaminas y yo les diría vitaminas, calcio y ácido fólico. Es bien importante, es increíble que todavía en el siglo XXI estemos teniendo problemas de columna vertebral de niños con meningocele por falta de ácido fólico. Entonces, digo, es un tema que a lo mejor en mi formación médica yo lo vi, estamos hablando en los 80, o sea, finales del siglo pasado, pero todavía sigue, a pesar de que tanto se hace énfasis en la suplementación. Entonces, sí, básicamente serían esos estudios en los básicos que se le hace a una mujer embarazada. Muchas gracias, doctora. Aquí Monse Santoyo nos pregunta si es recomendable tomar en el embarazo búlgaros. Ok, sí, claro, o sea, los búlgaros, yo creo que no nada más el embarazo, para mí los probióticos, que es otro tema, además de la vitamina D, otro que ahorita es así como muy famoso, ¿no? A nivel médico, son los probióticos. Y los primeros probióticos que conocimos de manera natural fueron los búlgaros, ¿no? Y de ahí ya se empezaba a ver que, oh, mira, ¿no? Y son las personas más longevas, etcétera. Y ahorita hay una gran cantidad de probióticos, pero desde mi punto de vista, pues los naturales que son los búlgaros, muy bien. Nada más, sí, yo les sugeriría, si van a hacer búlgaros, pónganle leche. Al 2%, no le pongan leche entera, aunque lleva poquita leche, realmente no es tanto lo que toman, pero yo en la casa de ustedes yo tengo búlgaros y se hacen muy bien con la leche light. Por desgracia no pueden hacerse con leche deslactosada, ¿verdad? Porque pues viven de la lactosa, pero sí con leche al 2% se hacen perfecta y yo sí sugeriría, además de los probióticos que llevan, pues el calcio que necesita la mamá. Ujú. Gracias, doctora. Aquí Gloria Guiar pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes en la alimentación de madres lactantes? Comer por dos. O sea, el error más común es comer por dos. Entonces, aquí por eso este primer van a ser 3 módulos que vamos a tener, tengo entendido. En este módulo nada más es una introducción. Aquí la idea es enseñar lo que deben de comer. Es como cuando una mamá me dice, doctor, es que mi niño no come, deme algo para que coma. No, señora, primero vamos a hacer que coma lo poco que coma bien, porque si yo le hago que coma más, va a comer más de eso mal que está comiendo. Entonces, eso muchas veces pasa con las mamás. Un error muy común es que, como estoy embarazada, pues todo. Y generalmente esos antojitos no son necesariamente los más nutritivos, ¿no? Se les empiezan a antojar muchos pasteles y cosas así que engordan mucho los helados. Entonces, el problema es que piensan, no, pues me lo como y no me va a pasar nada. O sea, yo lo que sugeriría es, no se come por dos, hay que comer bien. Sí, da mucho apetito, igual en la lactancia, da mucho apetito y mucha sed, pero entonces no está prohibido tener esos antojos, pero no ese extra apetito que tienes, lo comas de antojos. O sea, procura tener tu alimentación básica correcta y los antojos son un adendum extra. Pero entonces sí, yo creo que el error más común es ese,
el comer por dos, y ese por dos es casi siempre esos carbohidratos, ¿no? O alimentos ultraprocesados. Ujú. Muchas gracias, doctora. Montes Santoyo aquí nos pregunta, justo en el tema de los antojos, ¿cómo podemos ayudar cuando tienen antojos de cosas específicas? Pues Bueno, si han estado embarazadas, eso no se puede controlar tan fácilmente, pero hay de antojos a antojos. Si el antojo es nutritivo, bueno, pues no le habría tanto problema. El problema es cuando se les antojan, por ejemplo, que se les antoja comer mucho helado, ¿no? Mucho helado. Entonces, pues esa es mucha grasa, ¿no? Y no precisamente la buena grasa, digo, hay otros antojos peores. Pero entonces, a veces habría que ver emocionalmente cómo está la mamá, porque pudiera ser que ese antojo sea un reflejo de una ansiedad que tiene la mamá. Entonces, sí, hay que verla de manera integral. Digo, sí, sí, digo, yo he estado embarazada 2 veces en mi vida y sí, sí se dan los antojos y tú dices, pero ¿por qué se me antoja, no? A mí algo que se me antojó fue el jitomate cuando yo no me gustaba el jitomate. No me gustaba de no poder comer jitomate crudo. Y a mí se me antojó estando embarazada. Ay, pues ojalá fueran así todos los antojos. Por desgracia, la mamá normalmente no son esos antojos buenos, ¿no? Sino a veces se les antojan otras cosas o cosas raras. Yo creo que si le antoja algo raro, pues darle el permiso, porque sí, yo creo que debe ser frustrante que tengan un antojo y que no puedan comer sardinas con nieve de limón, por ejemplo, ¿no? No sé, es un decir, ¿no? Pero que no coma todo el día las sardinas con nieve de limón. O sea, ese es el punto. Es un antojo, bueno, por la probadita, te quitas esa necesidad, ese gustito que querías, pero si ya tienes mucha necesidad, habría que ver si no está viendo algo más emocional ahí. Esa sería mi sugerencia. No soy experta, pero esa sería mi sugerencia. muchísimas gracias, doctora. Y bueno, también menciona María del Carmen Portilla, dice, no se abordó en este tema, pero quisiera que le pudiera ayudar. ¿Con qué alimentos se pueden reducir náuseas en el embarazo? Ay, ese es un tema bien específico. Alimentos que no, no, o sea, un alimento que te quite la náusea no hay. Porque ahora sí que de persona a persona. Aquí más bien es de acuerdo al paciente, ¿qué es lo que le da náusea? Que trate de pensar, o sea, no ver el alimento, sino pensar en ese alimento y a lo mejor lo que le hace falta es mentalizarse y lo que le da asco es cierto color o cierta textura, ¿no? Las náuseas en el primer trimestre de embarazo son por cuestiones hormonales, hay una hiperemesia, o sea, de verdad no se tolera y todo te da asco, entonces más que un alimento en específico, es como mentalizarte, pensar qué es lo que me está dando asco, y tratar de verificar, porque alimentos, la verdad, y desconozco, no sé si haya alguno, yo digo, no me dedico a esa área, desconozco, pero así que un alimento le quite, pues a lo mejor lo único que se me ocurriría sería alimentos frescos, ¿no? Algo cítrico, algo fresco, porque siento yo que lo que son cuestiones grasas o condimentadas no necesariamente o sea, va a estimular más, no sé si a través del olfato o de la vista, puede estimular las ganas de vomitar. Entonces, más bien creo que sería muy específico para cada persona. Desconozco si hubiera algún alimento que le quitara la náusea. Discúlpeme mi ignorancia en ese aspecto, no sé. Muchas gracias, doctora. Moni Peraza pregunta, ¿cuánto tiempo sería recomendable tomar la vitamina D, ya sea del sol o suplementos en niños y mujeres embarazadas? Gracias. Sí, la vitamina D, lo que se recomienda del sol son 15 minutos de exponerse diarios, ¿no? Eh, y tomada, mira, como ahorita están las investigaciones y todos los estudios que están saliendo de vitamina D, yo creo que va a ser toda la vida. ¿No? Incluso a mi edad. Ya vitamina D con K, con vitamina K también, pues sí, porque ya el metabolismo del calcio, después de, ¿no? A mi edad ya, pues sí, como que cambia el metabolismo. Entonces, sí, yo creo que vitamina D vamos a tener que tomarla, porque además, les digo, o sea, nuestras costumbres actuales, a diferencia de cómo sería hace 100 años, mucha gente andaba en la calle y no se ponía protector solar y hay mucha gente que trabajaba en el campo. Ahorita ya no. Digo, si hay gente que trabaja en el campo, por desgracia ellos, pues están en otras circunstancias que no viene ahorita al caso. Pero en general, hablando de la gente que vive en ciudad, o sea, la mayoría, si son ciudades muy grandes, tanto edificio no entra tanto sol, ¿no? Y luego hay unas ciudades en las que nunca está el sol, ¿no? Y cuando está, pues es muy poquito. Y además ese poquito, pues ponte protector solar. O sea, ese es el problema.
Entonces, 15 minutos diarios y sí tomar suplemento de vitamina D, yo creo que va a ser siempre, desde chiquito le estamos recomendando. Muchísimas gracias, doctora. Benito Márquez pregunta, ¿qué recomienda para la dieta de quien padece enfermedad crónica de riñón? ¿Existe algún especialista para este tipo de pacientes? Sí, los pacientes que tienen problemas renales tienen que ir a un nutriólogo que les dé una dieta especial porque sí son pacientes que tienen que tener muy contado, por ejemplo, lo que hablamos del potasio, ¿no? Son pacientes que tienen mucho problema con el potasio y eso es muchas veces lo que a veces pues los lleva a tener un mal término porque tienen que empezarlos a dializar porque ellos no pueden sacar el potasio y otro tipo de tóxicos. Pero básicamente yo lo que le sugeriría es sí, referirlo a un nutriólogo. Nosotros como médicos, la verdad, no tenemos la información de qué, pero no el cómo. Y un nutriólogo te va a decir el cómo. Y entonces, pues mejor pues, darle chamba al nutriólogo, ¿no? Que para eso estudió y le va a dar una mejor orientación a ellos. Muchísimas gracias, doctora. Pues creo que ya terminamos las preguntas. No sé si alguien más por ahí nos quiera poner una mientras cerramos. Pero pues nuevamente, doctora, le agradecemos muchísimo esta presentación, esta sesión. Como usted comentaba, vamos a tener otras sesiones posteriores a esta dentro del tema de la nutrición y en otras áreas, no solo del tema de la maternidad y la lactancia. Entonces nosotros les vamos a estar enviando esa información. Si me pueden apoyar en poner el link de la infografía que tenemos lista para ustedes. Esa infografía ustedes pueden hacer clic en el link y la pueden descargar o si lo prefieren, se las podemos hacer llegar por correo, pero básicamente resume todo lo que platicó la doctora el día de hoy. También va a estar disponible la grabación. Les vamos a hacer llegar, por si no se pudieron conectar desde el principio y quieren revisar algún tema en particular, lo vamos a poner a su disposición. Y alguien está, bueno, que muchísimas gracias, doctora. Aquí ya empiezan los agradecimientos. Y bueno, voy a tratar de compartirles nada más la infografía para que la vean. Denme un segundito. Ahí ya nos pusieron el link en el chat, pero bueno, aquí está la infografía que como ustedes ven trae lo que la doctora mencionó, que son las leyes de alimentación, cuáles son las reglas de oro para preparar alimentos. También está el PDF ya disponible ahí y las recomendaciones, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos apoyarles también con estos materiales para que ustedes los tengan. Y pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Sé que el horario fue complicado, lo que sí vamos a tratar de poner un mejor horario para las próximas sesiones, entonces esperamos que se conecten. Muchísimas gracias y bonita tarde para todos. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Hasta luego.